Pues muy buenos días a todos. Qué alegría poder volver a estar aquí. Ya me siento como en casa predicando. Ya son varias ocasiones que he tenido el privilegio de venir y siempre salgo mucho más bendecido de lo que he entrado. Así que gloria al Señor. Me ha edificado mucho la bienvenida que me habéis dado y también los cánticos han sido preciosos. Así que esperemos que el Señor siga obrando y edificándonos por medio de lo que entiendo ha puesto en mi corazón para compartir. El día de hoy quisiera hablaros de uno de los sentimientos más potentes y que seguro que has experimentado, que como criaturas del Señor nosotros podemos enfrentar. Ese sentimiento tiene la capacidad de movilizarnos a hacer cosas que en nuestros 5 sentidos, digámoslo así, no seríamos capaces de hacer. Es un sentimiento fuerte que realmente puede aún llevarnos a hacer cosas que aún no aprobamos hacer en nuestra conciencia. Pero cuando experimentamos ese sentimiento, terminamos haciéndolas. Estoy hablando del miedo, del temor. Cuando recién me convertí, eso ya hace unos 8 años aproximadamente, recuerdo la pasión que sentía por el Señor cuando por primera vez entendí lo que Él había hecho por mí. Y fue tanto amor que yo pensaba dentro de mí, en mi inmadurez. Nunca voy a negarte a mí, aunque me amenacen con una pistola, jamás te negaría. ¿No? Era muy fuerte, me creía muy fuerte. Y simplemente el Señor le bastó con hacerme así un poquitico y someterme a una circunstancia que ni siquiera fue real, simplemente la soñé, de temor. Y me di cuenta lo frágil que realmente era mi propia fe y mi propia autoconvicción, que aún para eso necesitaba de Él. Solo es necesario realmente que el Señor permita que una pequeña tormenta se levante en tu vida, en la mía, para que aflore y salga a la luz lo que realmente nosotros creemos, pensamos de Él. Y también las tormentas en nuestra vida sirven para algo muy importante, y es para mostrar o apuntar a lo que realmente tú amas en esta vida. Siempre aflora en estas circunstancias. Las tormentas que Dios trae siempre tienen propósitos buenos en tu vida. Dios no es alguien que se deleita en tu dolor, en tu sufrimiento. No es el Dios que presenta las Escrituras. Pero sí que es verdad que Él va a permitir momentos duros, difíciles. Quizás hoy tú estás pasando alguna tormenta, algún momento bien difícil, o la pasarás en un futuro. Pero lo que te quiero decir en primer lugar es que Dios tiene propósitos buenos siempre, como dice Romanos capítulo 8. Todas las cosas ayudan a bien, dice las Escrituras, a los que aman a Dios. Así que eso es bueno. Y esto justamente de lo que hoy quiero hablaros, y quisiera llevaros a un pasaje bastante conocido. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, así que si queréis acompañarme allí, Marcos capítulo 4, y estaremos leyendo el versículo 35 al 41. ¿Vale? Marcos 4, desde el 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hasta ahí la palabra del Señor. Ahora, antes de entrar de lleno en el pasaje, quisiera hacer un par de comentarios
Y creo que son importantes acerca del contexto en el que este pasaje está escrito. Tomar unos minutos para entender por qué Marcos nos relata esta historia y en medio de qué historias lo relata. Creo que a veces tenemos la tendencia, yo mismo soy culpable de ello, de quizás leer este tipo de historias de una manera aislada para sacar algo para nuestra vida, ¿no? Y realmente olvidamos dónde el autor original, que en este caso es Marcos, impulsado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, mete esta historia no en cualquier lado, sino lo acompaña con otro tipo de cuestiones, que creo que es la clave para entender el corazón del pasaje, ¿no? Y en el caso de Marcos, esta historia se encuentra como cabecera, digámoslo así, en una serie de milagros que hace el Señor Jesucristo. Marcos quiere que nosotros entendamos algo acerca de Jesús al poner esta historia alrededor de 4 milagros más. Él quiere resaltar algo acerca del Señor Jesucristo y es lo que hoy nosotros necesitamos también entender. Fijaros en medio de dónde mete esta historia Marcos. Comienza aquí, al final del capítulo 4, narrando esta catástrofe natural, vamos a llamar esta gran tormenta sobre los discípulos, Jesús la calma, pero luego, acto seguido, en inicios del capítulo 5, nos cuenta cómo una legión de demonios está apoderada de un hombre, del cual nadie tiene control, le tienen que encadenar. Después nos habla de una mujer que se desangra, seguro que sabéis cuál es, y que dice que nadie podía ayudarla. Y por último, otro milagro más fuerte, que es el de una niña que muere, ¿vale? Y que nadie puede ayudar. Entonces, claramente Marcos quiere resaltar algo aquí, por eso lo pone, ¿no? Cada una de estas historias, estas situaciones a las que se enfrentan estos individuos que narran aquí, están enfrentando de alguna manera las consecuencias del pecado en este mundo en diferentes áreas, si te das cuenta, en donde como seres humanos ellos no tienen control alguno sobre ello. Si te das cuenta, Marcos quiere marcar varias cosas en una esfera bastante integral de donde el pecado, cuando entró al mundo, afectó. En el área natural, en el área sobrenatural, pensando en los demonios, en la enfermedad y por supuesto en la muerte. Y la única esperanza que tienen estas personas, Marcos nos quiere tratar de convencer de que la única esperanza que tienen es tener un encuentro con el único que tiene poder para destruir y eliminar los efectos del pecado, a saber, el Señor Jesucristo. Es su única esperanza. Él es el único que puede solventarlo. Y justamente es lo mismo para ti y para mí hoy. Nuestra única esperanza para enfrentar todos los efectos del pecado que seguro que estás enfrentando en tu vida, ya sea enfermedad, ya sea maldad humana, ya sea catástrofe natural o demonios, es tener un encuentro con el bendito Señor Jesucristo, que es poderoso sobre todo eso. Muy bien, entonces ya dejando el contexto a un lado, os invito a entrar de lleno en el pasaje, os invito a entrar en esa barca a las orillas del mar de Galilea, y quisiera que me acompañarais con vuestra imaginación a estar allí y tratar de vivir lo que vivieron aquellos hombres. He titulado este sermón Preguntas en medio de la tormenta, y quisiera justamente hacer eso, tratar de responder a 4 preguntas clave que tenemos que hacernos cuando estemos atravesando momentos difíciles. 4 preguntas que responde el texto. La primera será: ¿quién controla la tormenta? La segunda pregunta es: ¿con quién estoy en la tormenta? La tercera es: ¿qué muestra de mí esta tormenta? Y la cuarta y última es: ¿qué necesito para enfrentarla? Así que vamos a empezar con la primera pregunta: ¿quién controla la tormenta? Dice el versículo 35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, esto Jesús, pasemos al otro lado. Ahora, la pregunta que yo os tengo es la siguiente: ¿creéis que Jesús sabía que se iba a desatar una tormenta de grandes proporciones cuando les dice pasemos al otro lado? ¿Qué pensáis? ¿Lo sabe o no lo sabe? Si decimos que no, tenemos a un Jesús a quien le toma por sorpresa esta tormenta.
y está dormido y de repente improvisa. Pero estoy seguro que no es lo que pensáis acerca de Jesús, ¿verdad? Y estaréis de acuerdo conmigo en que Jesús claramente sabe lo que va a pasar y Él les dice, vamos allí. Luego debemos concluir que Él sabía que esa tormenta se iba a levantar y entonces es su propia idea decirles a los discípulos, vamos allí. Él es quien les envía a la tormenta porque quiere enseñarles algo, porque Él está al control de la tormenta, como se ve más adelante, ¿no? ¿Quién la calma? Él mismo. Él tiene el poder sobre aquella tormenta y sobre cualquier tormenta para que tú te enfrentes. Es Él el que está al control de la tormenta. Entonces, a la primera pregunta, ¿quién está al control? Él está al control. Él lo hace. Y Él nos va a enviar a la tormenta. Lo hace por propósitos buenos, como he dicho. Porque Él es un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia, ya lo ha probado. No desea el mal para ti ni para mí, sino el bien. Y en la tormenta, Él quiere hacer una multitud de cosas en tu vida y en mi vida. Cosas buenas. Entre ellas, mostrar su poder para que tú aprendas a no confiar en ti mismo, como me pasó a mí, sino en Él, que resucita a los muertos. De manera que la primera pregunta, ¿quién controla? Es esta. La respuesta es consoladora para tu alma y para la mía. El que controla es el Señor. Él calibra también la intensidad. Él sabe lo que necesitas y por eso te lanza ella. No es un acto malo de Él, es un acto bueno, aunque nos cueste verlo y aceptarlo. Yo soy, dice el Señor, el que hace todo esto y lo hago porque te amo y lo necesitas. Confía en mí. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Con quién estoy en la tormenta? ¿Con quién estoy? Dice el versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Dice Marcos. Así que lo segundo que Marcos quiere resaltar aquí, que nos demos cuenta, dedica un versículo completo, para que veamos que esos pescadores y esos discípulos que estaban ahí, no estaban solos en la tormenta. No estaban solos. Y en primer lugar no estaban solos porque Jesús estaba con ellos en la barca. ¿Lo veis? Dice ahí, y le tomaron como estaba en la barca y se lo llevaron. Zarparon con él. Él estaba en la tormenta con ellos. Y lo mismo pasa contigo hoy. Él está contigo en la tormenta. No estás solo. Nunca estás solo. Él está en la barca contigo. No lo olvides. Esto es clave. Porque cuando nos vemos solos en medio de la tempestad, el miedo toma control sobre nuestro corazón. Pero si entendemos que Él es el que está con nosotros, las cosas cambian. No estás solo. Nunca. Él envía la tormenta. Él te envía a la tormenta. Pero Él está contigo en la tormenta. No lo olvides. Nunca. Pero no solo es que estás con Él en la tormenta, que ya sería suficiente, sino que dice ahí algo que me parece llamativo. Dice, y había también con Él otras barcas. En medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras dificultades, debemos de recordarnos que aparte de que el Señor está con nosotros a nivel espiritual, Él también deja su cuerpo visible, su iglesia, su familia, como han dicho. Está ahí contigo y la deja ahí. Esos discípulos no estaban solos, estaban con otros discípulos enfrentando esa dificultad y eso les ayudó también a enfrentar. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Nunca estás solo porque Cristo ha dejado su iglesia, esta que tenéis aquí, su cuerpo visible, para que contéis con ellos en vuestras dificultades, para que puedas acercarte a un hermano, al pastor, y decirle, necesito hablar contigo, estoy pasando por esto y por esto, ayúdame.
Y no tengas que llevar esa carga tú solo. El Señor ha dejado una iglesia, esta, más pequeña o más grande, pero está ahí. No vivas tu tormenta solo. No te aísles. Crea relaciones con estos hermanos. Porque eso te va a ayudar. Es un medio que Cristo ha dejado para poder soportar la tormenta y ayudar a sacar agua de la barca. Necesitas a la iglesia. Necesitas congregarte, necesitas tener relaciones y fomentarlas y darles prioridad, porque es ese medio que Dios ha establecido también para que visiblemente tú puedas ver a Cristo en medio de tu dificultad. No enfrentas nunca la tormenta solo. Él está espiritualmente, pero Él está también en su cuerpo, en su iglesia. Por eso dice el Señor: llevad las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Estamos aquí, en esta preciosa congregación, para que contemos con otros. Para eso están también. Y para eso estoy yo también. Así que hay más barcas junto a ti. Nunca estás solo. A la pregunta ¿con quién estoy? Es: nunca estoy solo. Cristo está conmigo y ha dejado también su cuerpo para que yo cuente con Él. Nunca estamos solos. Tercera pregunta, dice: ¿qué sale de mí en medio de la tormenta? ¿Qué sale de mí? Es una pregunta clave que tenemos que hacer. Vamos a pasar un poco de tiempo en esta pregunta. Dice el versículo 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, se hundía. Y él, el Señor, estaba en la popa, la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, quiero que en primer lugar mires con los ojos de tu imaginación a ese que está dormido en la barca. ¿Qué escena? Qué impresionante. O sea, métete por un momento en esa barca. Yo no sé si tú has experimentado alguna vez algo parecido a una tormenta en la mar. Yo no. Lo más parecido que he experimentado fue cuando era niño, tendría unos 10 años, y nos fuimos a un lago a pescar, y mi padre iba con un velero, ¿vale? Y entonces él manejaba ahí la vela, y si había viento, genial, se movía, pero no tenía mucha experiencia tampoco. Nos quedamos en la mitad del lago, no soplaba nada de viento, y no sabíamos salir de ahí. Y eran las 6 de la tarde, ya se anochecía, y yo entré en pánico. Yo recuerdo eso. Dije: aquí en el mar, pero bueno, estaba tranquilo y no podíamos salir de ahí, y alguien vino a rescatarnos. Eso es lo más parecido que he podido experimentar, pero esto es diferente, esto es impresionante. O sea, Marcos quiere que sepamos que es de noche, empieza por ahí, es de noche, está oscuro, el viento sopla fuerte, imagínate el ruido, cómo se escucha, de tal manera que las olas empiezan a crispar a gran altura y empiezan a golpear esa barca. Y el agua se empieza a meter. Esa es la escena. Y tienes ahí a 12 personas. Sabemos de 4 de ellos que eran pescadores. Al menos 4 conocían muy bien el mar, conocían muy bien cómo manejar una tormenta, pero ni siquiera ellos podían solucionar el problema. Y esta es la escena, ¿no? Y ahora tienes a todo el mundo en caos tratando de solventar el problema, y alguien en la popa durmiendo. Tremendo, ¿no? Y creo que por lo menos hay 2 cosas que podemos aprender de aquí. La primera, no sé qué te transmite ver a alguien durmiendo en medio de una tormenta, pero a mí me transmite una cosa, y es que me transmite paz, tranquilidad en medio de la tormenta. Dormir siempre ha sido sinónimo, en especial en las Escrituras, de tranquilidad, paz, sosiego, calma. Y eso es justamente lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? De nuestro amado Rey. Él puede estar en el ojo del huracán, en el problema más grande, todo se está cayendo a su alrededor, y Él duerme tranquilamente, porque confía, está tranquilo, porque Jehová le sustenta. Está confiado y por eso duerme. ¿Sabéis que España
estuve leyendo unas estadísticas. España es el país número 1 donde se consumen más medicamentos para dormir. Vivimos en el país donde la gente duerme menos y necesita medicamentos para dormir. Y las razones que da la Sociedad Española de Neurología son preocupación, estrés, angustia, ansiedad. ¿Os suena? Esos medicamentos que les dan, además, no les solucionan el problema. No van a la raíz del problema. Ayudan, sí, ayudan. Os dejan dormir quizás. Pero la raíz no está ahí. El único que puede realmente atacar esa raíz y talarla es el Señor. Es confiar en alguien más poderoso que la tormenta a la que tú le temes. Esa es la solución. Dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Ves? Y el Salmo 3:5 dice: yo me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba. Es la paz en medio de la tormenta. Esa que el mundo no te puede ofrecer ni con pastillas. Pero el Dios de este libro sí te puede hacer dormir tranquilo, en paz, en medio de la tormenta. Y de que todo el mundo está en caos y de que todo se está desbaratando. Él es el único que puede sostenerte tranquilo en medio de tu tribulación. Es el Señor, nada más. Confiado y seguro en medio de la tormenta. Confianza en alguien más potente, más poderoso, que controla la tormenta que yo estoy pasando. Cuando tú puedes creer eso en tu corazón, hacerlo vivo, tú puedes confiar y descansar en el Señor. Eso no significa que no te pongas nervioso, que no tengas que hacer cosas, pero sí descansas. El temor no toma control de tu corazón, ni te gobierna, ni te dirige. Te dirige el Señor, que controla la tormenta. Y yo confío en Él, porque es más poderoso que esa tormenta a la que yo le temo. Pero ahora, aparte del Señor, quiero que reubiques la cámara en la escena y nos fijemos por un momento en esos 12 discípulos. Siempre me he preguntado por qué en esta escena, ¿por qué despiertan al Señor cuando la barca ya se está hundiendo? No sé si te lo has preguntado alguna vez. Se dice el texto que cuando ya la barca se anegaba, ahí van al Señor y lo despiertan. ¿Por qué no lo despiertan antes? ¿Por qué no, cuando se empieza a levantar la tormenta, vamos a buscar al Señor? No lo hacen. Intentan primero ellos maniobrar, solucionar el problema, y cuando ven que se sale de su control, vamos a despertar al Señor. Y no sé tú, pero no quiero juzgar demasiado fuerte a los discípulos, porque yo me veo ahí. ¿Tú no? Cuando viene un problema, cuando viene una circunstancia más o menos compleja, ¿cuál es tu reacción? Os voy a decir cuál es la mía habitualmente, y es yo ponerme a sacar el agua de la barca. Intentar yo ponerle el pecho al problema, yo lo soluciono con mis capacidades, con mis habilidades, voy a intentar solucionarlo. Y si me falla, y cuando ya no puedo, al Señor. Ahí sí derramo mi corazón, ya no pude, Señor. Pero no es así como debemos de hacerlo. El Señor, deberíamos contar con Él siempre, hasta para la dificultad más pequeña. Aún creo que confiamos demasiado en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Y aquí vemos a los discípulos haciendo lo mismo. No, ve al Señor directamente. Dios mío, ayúdame. Es que ni para esto que yo sé que quizás puedo solventarlo, te necesito aquí para esto también. Y dice el Salmo 7, como dice el Salmo 107, dice: y entonces en su angustia clamaron al Señor y Él les respondió. Qué precioso el Señor, es increíble.
Ahora, aparte de esto, otra cosa de los discípulos que quiero que analicemos es la pregunta que le hacen al Señor cuando lo despierta. Fíjanos qué le dicen. Le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La Nueva Versión Internacional lo traduce así: ¿no te importa que nos ahoguemos? En otras palabras, la manera en la que ellos despiertan al Señor nos dice muchas cosas de lo que está pasando por su corazón. Es como si le dijeran: Maestro, ¿no te importa? ¿No te importa que nos estamos hundiendo? Tú ahí durmiendo, no haces nada, y yo aquí me busco la vida solo. No calma la tempestad, ni siquiera pestañea. Te da igual lo que nos pase, ¿verdad? Y queridos, esa manera de dirigirse al Señor nos deja ver dos cosas, al menos dos cosas que puedo ver ahí. En primer lugar, vemos incredulidad en sus corazones. Porque ¿qué les dijo el Señor antes de zarpar? ¿Lo recordáis? Les dijo: vamos y nos ahogamos en el mar. ¿Les dijo eso? ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Él ya les había dicho que pasaría al otro lado. Se los dijo. Y desconfiaron de su palabra. ¿Lo veis? Hay incredulidad en ellos. Pasemos al otro lado. Por eso el Señor más adelante les reprende y les dice: ¿acaso no tenéis fe? ¿No confiáis en mí? ¿No confiáis en lo que os he dicho, en mi palabra? Dije: pasemos al otro lado. No ahoguémonos en el mar. Y tú y yo no somos muy diferentes a ellos, ¿verdad? ¿Cuántas promesas te sabes de memoria del Señor? ¿Cuántas veces escuchamos y hemos leído: no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas, esfuérzate, sé valiente que yo estoy contigo, no temas, creed en Dios, también creed en mí? ¿Y qué pasa en nuestro corazón cuando viene un zarandeo? No tienes cuidado que perecemos. Es el eco que sale en muchas de nuestras reacciones, ¿no es así? En segundo lugar, esa frase, esa pregunta me muestra que esos discípulos malinterpretan la pasividad del Señor en medio de la tormenta. La malinterpretan por completo. Le dicen: no tienes cuidado que perecemos, no te importamos, ¿verdad? Ellos creen que porque Jesús no ha hecho nada, no, es que me está demostrando que no le importo. Yo no le importo a Dios, porque estoy enfrentando este problema, estoy enfrentando esta dificultad, esta enfermedad, este problema en el matrimonio, y no hace nada, parece que no hace nada. No te importa, ¿verdad? Pensé que era distinto. Qué tremendo. El eco de la conclusión a la que llegan los discípulos: no te importamos. Sabemos que tú puedes, pero no te importa mi vida. No te importa. Eso es lo que hay en nosotros también, tantas veces. Cuando vienen los problemas duros, difíciles, y que el Señor parece estar durmiendo, ¿qué es lo que se levanta dentro? No te importa, porque yo sé que puedes. En el fondo terminamos dudando del amor de Dios por nosotros. Ese no te importa es: no me amas como yo pensé que me amabas, porque si me amaras me solventarías esto ahora. Y como la inmediatez normalmente no son los caminos del Señor, siempre tenemos esa pregunta ahí detrás, aunque no seamos capaces de articularla de la misma manera. Pero hay duda acerca del amor de Dios por nuestras vidas. Ellos, los discípulos, han visto a Jesús ayudando a otros un montón de veces. Ha hecho miles de milagros ya. Pero cuando son ellos los que tienen que sufrir,
¿qué ocurre? Dudan de si Jesús realmente les ama. Es una cuestión de creer si Dios me ama. Al final de cuentas, esa pregunta. Porque es más fácil creer que Jesús me ama cuando yo veo cómo Él se comporta con otros. Lo veo desde la grada. Y digo, pues el Señor te ama, mira lo que está haciendo en tu vida. Ten paciencia. Pero cuando soy yo el que tengo que someterme a los tratos del Señor, ¿qué sale? Dudo. Es más fácil creer que Dios ama cuando veo la vida de otros, pero es tan difícil cuando soy yo el que tiene que ser probado. Es lo que está pasando aquí con ellos. Y todo porque tanto ellos como nosotros cometemos el terrible error de pensar, de concluir, y esto es tan importante, que el amor y el dolor nunca pueden ir de la mano. Y es mentira. En la mente de Dios, el dolor y el amor se toman de la mano y caminan juntos en esta tierra. Y la expresión más clara de lo que estoy diciendo es simplemente que analices la vida del bendito Señor Jesucristo. Nunca hubo alguien tan amado por el Padre como Él. ¿Y cómo fue su vida en esta tierra? El dolor caminó con Él. Un día no habrá dolor, pero mientras estemos aquí, el amor y el dolor estarán unidos y caminarán de la mano. Y eso lo tenemos que entender. La tormenta, al final, va a dejar salir lo que realmente nosotros creemos acerca del Señor. Por eso he titulado este encabezado, ¿qué sale de mí en la tormenta? Porque cuando somos apretados, sale lo que realmente hay por dentro. Mientras nosotros estamos bien, cómodos, nosotros pensamos algo de lo que creemos del Señor. Pero es cuando somos apretados, donde sale el zumo de naranja, lo que hay por dentro. Y nos podemos dar cuenta qué es lo que realmente nosotros creemos de Dios y dónde está nuestra fe puesta. ¿Qué sale de mí? ¿Qué sale de ti en medio de las dificultades? Es algo que nosotros no vamos a poder saber hasta que nuestra fe no sea puesta a prueba. Es necesario que sea así. No porque Dios necesite información, Él lo sabe perfectamente, pero el que lo necesita eres tú y yo. Porque hay veces vivimos un poco nublados, creyendo que creemos algo, pero hasta que la fe no se prueba, realmente no lo sabemos. Y ahí, en la tormenta, es donde sale de ti y de mí lo que realmente creemos, nuestra verdadera teología, sale ahí, en el apretón, en la dificultad. Así que te pregunto, ¿qué sale de ti cuando Dios aprieta un poco? ¿Qué es lo que sale de ti? ¿Cuál es tu zumo que sale? Es clave entender esto y poder meditar, porque el Señor no solo quiere que sepamos eso por machacarnos y que nosotros digamos, ¡ay, soy un desastre!, sino porque mostrando nuestra debilidad va a poder Él hacernos fuerte en Él y que nosotros podamos entender. Yo pensé como Job, de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven, te puedo conocer ahora de una manera precisa. La foto deja de ser tan pixelada y se pone más con mejor resolución. Ahora veo algo que antes no conocía de ti y esto lo necesitaba. ¿Veis? Es en medio de la prueba donde eso se va a ir arreglando en nosotros. Y puedo aventurarme a decir, sin lugar a dudas, que la tormenta en nuestras vidas es un regalo del cielo para tu bien, nada más por el simple hecho que evalúa tu fe y te deja saber dónde estás. Y ahí Dios,
como un padre bondadoso, paciente, lleno de misericordia, un pastor amoroso, te reconduce con su callado, te alinea. Dice, ven hijo, tú pensabas que yo era así, pero no, yo no era eso. Ven. Y nos apunta, nos mejora, nos precisa mejor cómo lo hace y quién es Él verdaderamente. Ahora, por último, la última pregunta. ¿Qué necesito para enfrentar la tormenta? ¿Qué es lo que necesito? Dice el versículo 39, y levantándose, el Señor reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Ahora, tú ves el Señor, el corazón de Dios, hermano, qué increíble. O sea, ellos le despiertan de una manera grosera, dudando de Él, calumniándole por su bondad. ¿Y qué hace Él? ¿Qué es lo primero que hace? No les reprende, no les dice nada, les calma la tormenta. ¡Qué tremendo es el Señor! ¡Qué paciencia con nosotros!, ¿no? Y tan pronto lo dice, ¿qué ocurre? Dice el texto, se hizo grande bonanza. La palabra original es mega bonanza. Una mega tormenta y ahora una mega bonanza. O sea, todo tranquilo. Imagínate la escena por un momento. Tiene que ser chocante ver una tormenta que se levanta de ese calibre y que alguien se levanta, habla y ahora al instante. Y fíjate la reacción de los discípulos. Tú te esperas que esta historia, cuando pasa, el Señor calma la tormenta. Si yo me la estuviera inventando, me hubiera inventado que los discípulos se regocijaron y alabaron a Dios y decían, wow, qué poder. Pero no es lo que ocurre. Mira cómo termina. Dice, versículo 41, y entonces los discípulos temieron con gran temor. La palabra y otra vez es mega. 3 veces se repite mega. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tremendo. Esto es lo que yo llamo cuando la calma te asusta más que la tempestad. ¿Por qué reaccionan así? ¿Qué pasa por sus mentes? Hermanos, ellos se han dado cuenta de algo increíble. Y es que ese que está ahí en medio de la barca no es un simple carpintero que obra milagros. Ellos se acaban de percatar que ese hombre al que acaban de despertar de manera irreverente es el mismo de quien el Salmo 89 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Ellos están reaccionando de la misma manera que reaccionaron diferentes hombres cuando se les presentó, cuando vislumbraron la gloria del Dios invisible. Y tú ves ahí a Juan en Apocalipsis, dice, cuando lo vi, caí como muerto. Ves a Isaías en el capítulo 6, dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Porque el que estaba allí en esa barca, hermanos, el que estaba allí no era un hombre simplemente, no era un maestro. El que estaba allí era Jehová mismo, con pies y con manos, manifestado en su gloria eterna, allí en medio de la tormenta. Y ellos terminaron apabullados. Por eso tenían más temor. Y por eso, como ellos, nosotros debemos de reaccionar igual y postrarnos y decir, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Y que de esa manera un mayor temor haga echar un
temor menor. ¿Lo veis? Eso es lo que está pasando aquí. Ellos tienen miedo a la tormenta, están apabullados, pero luego terminan temiendo a alguien más. El mismísimo Dios. Un mayor temor siempre echa fuera un temor menor. Y cuando ellos contemplan la gloria, el que está ahí, ellos dicen, esta tormenta no es nada. O sea, yo tengo más miedo, porque este está por encima de aquello a lo que yo le temo. Tiene la capacidad de solventarlo con una palabra. ¡Wow! Y esto es lo mismo que tú y yo necesitamos en medio de las dificultades y de las tormentas. Nosotros necesitamos tener un encuentro con la gloria de Jesucristo y verlo en su plenitud, para que nosotros temamos a Él primero y podamos ver el tamaño de nuestro problema de cómo verdaderamente es. Que de esta manera no nos controle, no nos abrume, que estemos abrumados por Él, asombrados por Él. Necesitamos un encuentro con Jesucristo cada momento de nuestra vida, de tal manera que nuestros problemas se achiquen y los veamos del tamaño que realmente son, porque tienen un tamaño. Pero necesito un encuentro con Jesucristo verdadero, transformador, real. No con un concepto, no con una filosofía, no algo abstracto, sino con Jesucristo, verdaderamente, para que yo pueda enfrentar mis problemas con Él, sabiendo que Él está conmigo y teniendo a Él primero. Esa es la clave, eso es lo que necesitamos en el momento de la tormenta, poder verle a Él como realmente es. La tormenta es un regalo del cielo, porque ahí, en medio de la dificultad, la persiana se corre para ver su luz admirable. Es en ese lugar, en el lugar oscuro, donde la luz de Él resplandece más fuertemente. Es en el valle de la sombra y de la muerte, donde el príncipe de los ejércitos del Señor desenvaina la espada. Es ahí, hermanos, donde necesitamos verlo. Y brilla, donde hay oscuridad, donde de otra manera no podríamos verle igual. Así que cuando te vengan esas ideas, esos cuestionamientos sobre la bondad de Dios contigo en medio de la dificultad, escúchame, tú y yo debemos recordarnos que el amor de Dios ya fue manifestado por mí. No en que Él me quite este problema que yo estoy enfrentando, sino en que Él ya demostró su amor por mí en la bendita cruz del Calvario, enfrentando la tormenta más grande que tú puedes enfrentar. Esa sí tienes que tener miedo, y es la tormenta del juicio y la ira de Dios por tus pecados. Eso sí es una tormenta a la cual debes temer. Pero Jesucristo, el mismo que está hablando en esta barca, se paró y fue a esa cruz para enfrentar esa tormenta por ti, para que tú no tengas que enfrentarla nunca. Y ahí manifestó su amor, su increíble amor y misericordia, y ya no necesita hacerlo más. Aunque Él no hubiera dejado hundir a esos hombres ahí, Él los hubiera amado de manera impecable, porque iba a morir por ellos en la cruz del Calvario por sus pecados. Y ellos no tenían que enfrentar la tormenta del juicio de Dios nunca. Y lo mismo es para ti hoy y para mí. Hoy también tú puedes hacerte beneficiario de esto, porque el Evangelio te es predicado. Si crees en Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, tú no vas a tener que enfrentar nunca la ira de un Dios justo sobre tus pecados, porque Cristo le pone el pecho, y no en la popa, en la proa, va delante y tú detrás, y Él recibe el castigo para que tú y yo no lo recibamos. Bendito sea su nombre. Y simplemente esa manifestación de amor es suficiente, hermanos. Es suficiente para que nosotros nunca dudemos del amor de Dios, porque Él ya nos demostró que nos amaba. Absolutamente, absolutamente. Sin ninguna duda. Y aunque hoy tu dolor, tu tristeza, tu sufrimiento, que es real, no se quite, Dios te ama, porque ya lo demostró. Fíjate cómo es Dios de bueno y lleno de gracia, que nos sigue dando regalos de amor y de gracia en este mundo, aunque no tendría por qué hacerlo, porque ya lo hizo. Pero aún así
te sigue manifestando su amor, te deja un cuerpo, te deja una iglesia, te da salud en la medida de lo posible, te da un trabajo, tienes comida, tienes abrigo. ¡Wow! ¡Qué amor el del Señor, hermanos! ¿Cómo podemos dudar de Él? Nunca, nunca, hermanos, nunca. Dios es bueno siempre. Ya lo demostró. Nunca lo desde Él. Nunca. Así que concluyo. Recuerda que en tu tormenta hay 4 preguntas por hacer. Primero, ¿quién controla? Jehová controla. Él está al control de esa tormenta. Segundo, ¿con quién estás? Nunca estás solo. Él está contigo en la barca y también te ha dejado a otras personas que le aman para que te ayuden. Tercer lugar, ¿qué sale de ti en medio de la tormenta? ¿Qué provoca? ¿Qué está dejando el Señor aflorar para que tú te des cuenta y necesites corrección? Y por último, ¿qué necesitas? Necesitas un encuentro con el bendito Señor Jesucristo, transformador, con su gloria, de tal manera que pueda apabullarte, que pueda asombrarte, de tal manera que ese temor, eso que estás teniendo, se haga pequeño. Siempre le digo a mi madre lo mismo. Mi madre teme a las cucarachas, le tiene pánico. Le digo, ¿sabes cómo se te cura eso, mami? Un día, como se lo digo en broma, nunca lo voy a hacer, pero te voy a meter a la habitación con una cucaracha y te meto un tigre sin que coma nada durante una semana. A que te quito el miedo a la cucaracha. Se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque el tigre está ahí con un mayor temor. Te vas a olvidar de la cucaracha. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Un mayor temor al Señor Jesucristo, un temor reverente, apabullante, que nos asombre y nos ayude a ver ese problema como una cucaracha. Que así sea. Pues vamos a orar.